Buenos días, familia Vida en Plenitud. Qué bueno es poder saludarles, qué bueno poder verles nuevamente. Hoy quiero hablar un poco acerca de esa iglesia de reino, una iglesia que nos confronta muchas veces, una iglesia que nos lleva en su propósito eterno a marcar una diferencia, a ser relevantes. Por eso mi oración en esta mañana es que la gracia de Dios aumente en nuestras vidas de tal manera que podamos ser una iglesia de transformación, de cambio, de reino, llena de la gracia y de la verdad de Cristo, que rompe estructuras religiosas y paradigmas que quieren encapsularnos y llevarnos a una estructura que no es el diseño propio de Dios para nosotros. Señor, que en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo se rompan todas esas estructuras religiosas y nuestra mentalidad sea cambiada, llevada a un nivel de formación totalmente diferente. Gracias a Dios por esa verdad. En esta mañana quiero hablar un poco de romper los paradigmas. Nuestra misión, más como iglesia de reino, debe ser la de romper toda clase de paradigmas que puedan llegar a nuestras vidas, a nuestro entorno. Todos esos paradigmas que nos limitan, que nos detienen en el avance del propósito eterno. Debe ser nuestra misión como iglesia romper todos esos paradigmas. La pregunta sería, ¿qué paradigmas limitantes hay en nuestras vidas? ¿Qué paradigmas que nos encapsulan, que nos detienen en el avance del propósito? ¿Qué paradigmas limitantes hay en cada una de nuestras vidas? Me gustó mucho un texto que estuvimos mirando la vez pasada de Romanos 12:2 que dice en la nueva versión internacional. Me gusta mucho, me ha llamado mucho la atención, lo he leído muchas veces y es algo que como que ha estado inquietándome mucho. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se amolden. ¿Qué es amoldarse realmente? Es como aceptar cosas que no son de nuestro diseño. Es como encapsularnos a una verdad que no pertenece a nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos: no se amolden, no estén de acuerdo con cosas que no son de ustedes. No se amolden, porque todo sistema terrenal tiene moldes y todo sistema terrenal tiene moldes que nos limitan. La estructura del mundo quiere limitarnos, la estructura del mundo, de todo su entorno religioso, político, muchas veces quiere totalmente limitarnos. Por eso tenemos que romper paradigmas. Romper paradigmas es no amoldarnos, no acostumbrarnos, no adaptarnos a nada que no tiene que ver con el diseño de Dios. Paradigma, ¿qué es un paradigma? Paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Ojo con lo que estoy diciendo, es un modelo, es un patrón, es un ejemplo que debe seguirse en determinada situación. La palabra tal como viene del griego paradigma y en un sentido amplio también se refiere a un conjunto de teorías que sirven de modelo a seguir para resolver a un problema, a una situación o determinadas cosas que se planteen. Hay muchas palabras que nos definen qué es paradigma, como modelo, patrón, ejemplo, molde y canon o norma de regla, y también se define como un dogma mental. Pero no, a veces cuando nos hablan de paradigma creemos que la palabra en sí es mala. No, hay paradigmas divinos que son buenos y que nos llevan en el crecimiento y en el propósito de Dios. Y hay paradigmas terrenales que son limitantes, que nos entretienen, que nos detienen en el avance del propósito de Dios. Los paradigmas terrenales son temporales. Ahí es donde empezamos a diferenciar qué paradigmas son buenos para nosotros. El paradigma terrenal es temporal, nos limita, nos detiene, nos desvía muchas veces. En cambio, los paradigmas divinos o celestiales, esos son eternos, esos paradigmas espirituales son eternos, son un modelo superior que siempre debemos abrazar, que siempre debemos acoger. Esos paradigmas espirituales son modelos que debemos acoger
en cada una de nuestras vidas. Así que no todos los paradigmas son malos. Hay paradigmas espirituales que nos encaminan en el diseño de Dios, que nos llevan al cumplimiento del propósito del Padre Eterno para nuestras vidas. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Siempre ese paradigma eterno, divino, espiritual, es algo que aunque no vemos, siempre nos lleva al cumplimiento, al diseño de Dios, al cumplimiento de su propósito eterno. Nos muestra a Cristo de una manera clara, nos muestra la verdad improntada en nuestros corazones que alumbra todo nuestro alrededor. Un ejemplo de romper paradigma lo vemos en José y la mujer de Potifar, en Génesis 39, 7 al 12. Génesis 39, 7 al 12 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ya no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces, ¿qué hizo él? Dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José representa la intención de Dios. José representa al hombre como el fiel representante de Dios. José representa la iglesia. José representa y es un tipo y sombra figura de Cristo mismo. Pero en cambio la mujer de Potifar representa el sistema humano. La mujer de Potifar representa otra visión que quiere atraparnos. La mujer de Potifar representa ese evangelio del yo, de mi necesidad personal, de satisfacerme a mí mismo. La mujer de Potifar representa un paradigma que es contrario al diseño divino. Esto es muy parecido como la visión que Juan tiene de esa mujer en Apocalipsis 17:5, donde Juan tiene una visión de una mujer, y la mujer es tipo, sombra, figura de la iglesia de Cristo. Acuérdense en Génesis, ¿no? La mujer representa ese tipo de la iglesia de Cristo. Y entonces cuando yo veo una mujer que quiere parecerse a esta otra mujer, pero quiere sacarnos del propósito y encapsularnos en una verdad que no nos pertenece, en una verdad que no es nuestra, veo que tenemos que romper un paradigma ahí grande. Apocalipsis 17:5: y en su frente un nombre escrito: el misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:15: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera, esa otra mujer, se sienta, son pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. Apocalipsis 17:18: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Tiene un señorío, un dominio sobre el sistema de gobierno de la tierra. Ojo con eso. Ese sistema no nos gobierna a nosotros, porque nosotros somos gobernados por un sistema superior. Por eso rompemos toda estructura política, religiosa, que quiere encapsularnos, que quiere ponernos ahí y llevarnos a un diseño diferente. Ahí es cuando tenemos que romper como iglesia paradigmas totalmente. Ojo con esto, porque es que se ven dos mujeres, en la escritura se ven dos mujeres. La iglesia como ese sistema y diseño de Dios perfecto, pero también se ve otra mujer que puede ser confundida muy fácilmente por aquellos que no tienen la verdad de Cristo. Se ve una mujer muy parecida, pero Juan la llama la gran ramera, una mujer que quiere encapsularnos en el sistema, una mujer que quiere detenernos en el avance de Dios,
una mujer que quiere hacernos desviar del propósito de Dios para que no lo podamos cumplir. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener revelación, sabiduría, inteligencia espiritual, para que nosotros entendamos la realidad de donde Dios nos puso, en la posición que estamos, la naturaleza que tenemos y el propósito por el cual Él nos puso en medio de la tierra. Se ven dos mujeres que pueden ser confundidas, pero nosotros tenemos un solo propósito. No se amolden, no se amolden, como Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita, ninguno que se ha metido en el diseño perfecto de Dios se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados del ejército de Dios con una estructura donde Él nos ha puesto, una posición que Él nos ha dado, una naturaleza en la cual Él nos ha llevado, nos ha provisto de una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas, somos un nuevo hombre. Por eso nosotros no nos enredamos en los negocios de la vida. Los impactamos, los transformamos, los cambiamos, pero no nos enredamos en los negocios, en el sistema humano, en el sistema corrupto que quiere encapsularnos y llevarnos y desviarnos de la verdad donde Cristo nos ha establecido. Oh, qué tremendo es esto. No se amolden, no se amolden a ese sistema. ¿Qué es amoldar? Dice que la palabra amoldar es ajustarse, acomodarse a una situación distinta de las habituales. Ese concepto me llama mucho la atención. Amoldarse es ajustarse, acomodarse a una situación distinta de la habitual. ¿Cuál es tu situación habitual? ¿Cuál es tu realidad espiritual? ¿Por qué tengo que amoldarme a una realidad que no me pertenece? Ahí es cuando yo me levanto en un sistema superior y yo rompo moldes y paradigmas. Soy una persona totalmente diferente. Para José, la situación que estaba viviendo con la esposa de Potifar no era una situación habitual. Ni siquiera la había experimentado antes, ni estaba acostumbrado a vivir esta clase. Esa no era su naturaleza. Para José no era una situación habitual. No era compatible con el sistema donde él había sido establecido. No era su estilo natural de vida, mi amado. No te habitúes, no te amoldes a algo que no es tu estilo habitual de vida. No te amoldes, no te encapsules en una realidad que no te pertenece, amado. ¿Qué nos puede llevar a moldarnos a una realidad diferente? Es una buena pregunta. Hay muchas cosas que pueden llevarnos a moldarnos, a encapsularnos en una realidad que realmente no nos pertenece. Es una pregunta que quiero que te hagas y en el transcurso de la mañana, cuando estemos hablando de esto, pues puedas decirlo muy abiertamente. ¿Qué nos puede llevar como hijos de Dios, como hijos del amado, a moldarnos a una realidad que no nos pertenece? Yo vivo en una realidad diferente, claro que sí, yo la impacto, yo la transformo, yo estoy en un plano superior, pero yo no me debo amoldar, porque si me amoldo creo que ya estoy siendo detenido, estoy siendo desviado del propósito eterno. Génesis 39:7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José, eso ya lo leímos, y ¿qué le dijo? Duerme conmigo. ¿Qué le dice la mujer de Potifar a José? Vamos a tener un encuentro casual, vamos a tener relaciones, vamos a hacer el amor. No, ¿qué le dice? Una manera muy inocente: duerme conmigo. ¿Sí? Ella creyó que diciéndole a José, de pronto por la naturaleza que veía en él diferente, duerme conmigo, él iba a caer en ese engaño y en esa mentira que ella le estaba presentando a él. Duerme conmigo, le dice la mujer de Potifar. Entonces, esa palabra me llama mucho la atención, duerme conmigo. Y yo pensando, para un hijo de Dios, quedarse dormido es más peligroso que cualquier otra situación. Pero ¿cómo, hermano? Yo estoy despierto. No estoy hablando de un dormir físico, estoy hablando de un adormecimiento espiritual, que empieza precisamente así, con cosas muy inocentes. Adormecimiento espiritual. Duerme conmigo. Para un hijo de Dios quedarse dormido es más peligroso
en el ámbito espiritual que cualquier otra situación. Parece algo inocente, pero cuando tú te quedas dormido, tú te detienes en el avance, tú te desvías muchas veces del avance, te retrasas en el avance, te acobardas, viene miedo, quieres ser como otros, quieres seguir ejemplos, encapsularte en paradigmas que no te pertenecen. ¿Por qué? Porque te estás quedando dormido. Te empiezan a traer cosas que no son de tu diseño. Ojalá Dios nos esté hablando en esta mañana. Y es una realidad. Poco a poco nos sentimos nuevamente atraídos por cosas que no nos pertenecen, por cosas que no son de nuestro diseño. Poco a poco me empiezan a gustar muchas cosas que no son la realidad mía como hijo de Dios. La mujer de Potifar le dijo a José, duerme contigo. Quedarse dormido no de manera natural. No, es una manera de quedarse dormido espiritualmente, personalmente, pero también quedarnos dormidos corporativamente, es decir, como cuerpo de Cristo. Es muy peligroso que nosotros como Casa Vida en Plenitud nos estemos quedando dormidos espiritualmente. Tenemos que despertar y levantarnos de ese sueño. La iglesia reposa en el descanso de Cristo, en un reposo espiritual, pero la iglesia no duerme. La iglesia descansa en el reposo total y absoluto de Cristo. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El que ha entrado en su reposo, el que entiende la realidad de Cristo en su vida, el que entiende lo que Dios ha hecho por él, ha reposado, ha descansado en él, como él también reposó de todo lo que... Ya Dios descansa. Dios no se preocupa por situaciones que a nosotros nos parecen la gran cosa, pero que para Él ya están hechas en Cristo. Él todo lo hizo completo en Cristo. ¿Él de qué se va a preocupar? Mi pecado, todo ya fue llevado a la cruz, a través de la obra de la cruz. Ya Él lo hizo todo perfecto. El apóstol Pablo inclusive hace una advertencia muy fuerte a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios 11, 29 al 30. Y lo hemos tomado de una manera totalmente, lo hemos tratado de interpretar de una manera que no es la realidad. El apóstol Pablo no estaba hablando de una situación, de una situación eclesiástica, de una ceremonia religiosa. No. Él estaba hablando del peligro de que la iglesia de Corintios se quedase dormida. Primera de Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Nosotros, qué mala interpretación le hemos dado a este texto bíblico. Dormir aquí significa enfermedad espiritual. Enfermedad espiritual. En otros textos habla de que muchos mueren y está hablando de una muerte espiritual, pero lo hemos interpretado como una muerte física o como un dormir que es la misma muerte. No es así. No es una muerte física, no es una muerte natural. Muchos duermen, dice el apóstol Pablo, y porque la iglesia estaba dormida. Cuando usted mira en su conjunto la carta a los Corintios, usted se da cuenta que era una iglesia que tenía divisiones, que tenían celos, que tenían pleitos, había hasta incesto en medio de esa iglesia, habían pecados que eran innombrables, dice el apóstol Pablo. ¿Pero por qué? Porque estaban dormidos espiritualmente. Iglesia de Dios, no duermas. Es muy peligroso quedarse dormido. Es muy peligroso. Si estuvieran muertos, ni siquiera se les nombraría en el texto bíblico. Pero ahí no está hablando de esa muerte, está hablando de un dormir espiritual. Era una iglesia que dormía espiritualmente y por lo tanto estaban viviendo tantas situaciones que necesitaban cambiar. Pero como a muchos no nos gustan los cambios, a muchos no nos gusta romper paradigmas, a muchos no nos gusta romper los moldes, sino que nos acostumbramos a ellos y como eso ya no nos causa incomodidad, como que nos gusta, como que nos amaña ahí y entonces nos lleva a un dormir
espiritualmente. Necesitamos una iglesia de reino que marque la diferencia. Necesitamos una iglesia de reino que no se duerma. Necesitamos una iglesia de reino, como el pastor Jorge nos enseñaba, una iglesia que vele totalmente, que vele absolutamente. No estamos hablando de un dormir físico, no estamos hablando de nada de eso, sino de un adormecimiento espiritual. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 5 sensatas, 5 insensatas. Pero ¿cuál era la orden en Mateo 25:13? Velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una orden perentoria, una orden estricta. Velad, velad. Necesitamos una iglesia relevante, necesitamos una iglesia que vele, no solo que esté despierta en activismo, en actividades religiosas, en cuanto hago, no solo que esté despierta en muchas actividades sociales, no, una iglesia que vele, una iglesia que vele. ¿Pero qué es velar? La palabra velar viene del griego gregoreo, que significa, ojo lo que significa, velar es estar en vigilancia espiritual. ¿En vigilancia qué? Espiritual. Vigilancia espiritual, esto suena raro, pero nosotros somos espíritus con un cuerpo y con un alma. Y necesitamos estar en vigilancia espiritual, no pararnos en la puerta de la casa a cuidar que los ladrones. Vigilancia espiritual. Efesios 5, 14 al 16. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¡Wow! Tremendo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¡Wow! Tremendo esto. Parece que todo el contexto de la estructura humana, del sistema humano, quisiera atraparnos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todo ese sistema quiere como atraparnos, encapsularnos. Y entonces dice, despiértate tú que duermes. Y cuando estés despierto en vigilancia espiritual, oh Señor, entenderemos ese levantamiento que hizo Cristo por nosotros de los muertos y tendremos un entendimiento diferente y te alumbrará Cristo y andaremos en esa medida, sí podremos andar como sabios totalmente. Necesitamos una iglesia que vele, estar en constante vigilancia espiritual. La verdadera vigilia del cuerpo de Cristo que opera en el reino. La verdadera vigilia no es pasar noches cantando, orando y leyendo la palabra, pero no entendimos nada. Ni nos despertó y seguimos en las mismas situaciones. No, seguimos en un diseño diferente. No, la verdadera vigilia es cuando el Hijo de Dios entiende la realidad donde Cristo le puso, le estableció y empieza a funcionar en esa realidad y empieza a que los demás vean a Cristo en él y empieza a ver un despertar maravilloso, un velar más que despertar, es velar realmente todo el diseño de Dios para nuestras vidas. Tremendo eso. Primera de Corintios 16:13. Velad, velad. La orden del apóstol Pablo a los corintios es de velar. Por eso, si usted, iglesia, no vela, van a haber pleitos, disensiones, envidias, celos, todas esas cosas que se nombran en el apóstol Pablo muchas veces. Velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Velad, estar despierto espiritualmente, vigilante, como un celador. Un celador puede estar despierto, pero puede tener el televisor prendido y estar mirando ahí entretenido. No está velando, no está velando. Pero el verdadero vigilante que está velando, está haciendo rondas, pendiente de las cámaras, pendientes de todas las puertas, pendientes de quién llegó, de quién salió, vigilante. Así tenemos que estar nosotros. Como en el plano natural Él está así, nosotros como hijos de Dios, velando todo lo que Dios nos ha entregado, cuidando de una manera extraordinaria, como dice el apóstol Pablo, guardando ese buen depósito. Oh, Señor, gracias.
Necesitamos guardar, necesitamos velar el depósito que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús. Colosenses 4:2. Perseverad en oración, velando en ella, en acción de gracias. Hay una pregunta que me gustaría hacerme y que gustaría que nos hiciéramos. Realmente, ¿por qué Adán y Eva mueren? No porque se obedeció el mandato de Dios, porque esto. Yo a veces me digo, se quedaron dormidos. Yo a veces pienso que no velaron, no hubo el gregoreo, como dice ahí, sino que se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque no vigilaron, no velaron el mandato de Dios, no cuidaron la orden de Dios, no velaron el pacto de Dios, no lo velaron, no lo cuidaron. Y miren, mis amados, tenemos que velar ese pacto maravilloso donde Dios nos ha puesto, esa gracia que Dios nos ha entregado a nosotros como sus hijos. Tenemos que velar todo lo que Él nos dice constantemente, de muchas formas y de muchas maneras, pero tenemos que ser una iglesia que vela constantemente. No velaron, y por no velar pasó algo. Creyeron a la mentira de que a ellos les faltaba algo. Claro, ese fue el engaño de la serpiente. No, pero es que ustedes hacen esto, serán como Dios. Por no velar la orden de Dios, creyeron a la mentira de que les faltaban algo, cuando ellos ya estaban completos en Dios, cuando ellos lo tenían con todo en Dios. No veló la orden de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos completos en Cristo? ¿Nos falta algo en Cristo? ¿Estamos velando a la orden de Él? ¿No nos estamos dejando corrompir ni permear por un sistema mundano que quiere atraparnos y desviarnos del propósito de Dios? Por eso Pablo dice a los colosenses, velá, perseverá, Colosenses 4:2, perseverá en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Gregoreo, velar, vigilar, cuidar, estar listo, preparado, expectante, cuidar lo que Dios me ha dicho, vigilar lo que Dios me ha entregado. Una iglesia de reino es una iglesia que vela, es una iglesia ágil, es una iglesia productiva, es una iglesia que avanza, es una iglesia que crece, una iglesia que es formada, que es entendida en las verdades del reino, que camina en esas verdades, que expresa la realidad del reino. Es una iglesia que vela, somos ladrillos, piedras vivas, que no están estáticas, expectantes de lo que va a pasar. No. Al contrario, avanzamos y crecemos en el propósito eterno de Dios. De nada sirve, y suena duro, pero es la realidad, de nada sirve pasar horas orando y escuchando la palabra de Dios si te quedas dormido espiritualmente. Necesitamos velar, necesitamos que nuestros sentidos espirituales velen, estén despiertos, atentos, vigilando para conocer, para entender totalmente la realidad de Cristo en nosotros. Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Necesitamos velar para que nuestros sentidos espirituales funcionen de acuerdo al diseño de Dios, y cualquier otra realidad que quiera encapsularnos, que quiera venir a nosotros podamos discernirla y apartarla y seguir encaminados en el diseño y en la verdad de Dios. ¡Wow! Tremendo. Necesitamos romper paradigma. Velar es más que estar despierto. La demanda de la iglesia es que debemos estar velando total y absolutamente. Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como todos los demás. Está hablando de una iglesia, la iglesia de Tesalónica. No duerma como todos los demás, sino usted sea diferente. El verdadero Hijo de Dios es diferente. El verdadero Hijo de Dios vela. El verdadero Hijo de Dios está sobrio. El verdadero Hijo de Dios está atento, está instruyéndose, está creciendo en la gracia. Por eso la palabra revelación, revelación. Está hablando que doblemente estoy velando. Doblemente yo estoy velando.
totalmente estoy velando. Gracias a Dios por su don inefable en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre una persona dormida y un muerto? Qué pregunta tan interesante. ¿Cuál es? Pues la única diferencia es que el dormido respira y el muerto no, pero todo lo demás es igual. Una iglesia dormida es casi una iglesia muerta. Suena duro, pero es real. Pues necesitamos estar velando, necesitamos estar despiertos, atentos, expectantes, vigilantes en el espíritu, con un espíritu que aunque yo esté durmiendo físicamente, mi espíritu está atento. Por eso el salmista decía, gracias Padre, porque aunque yo estoy durmiendo en las noches, aún mi conciencia me enseña, me instruye, me guía, me avanza, me lleva a un crecimiento. Y esa es la calidad de hijo de Dios que somos nosotros. Que aunque podemos estar en el reposo de nuestras noches, descansando en nuestras camas, pero hay un espíritu fervoroso que está velando, que está atento, que está expectante, nuestra conciencia en completa crecimiento y formación. Cantares 5.2 dice Salomón, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. A mí me llama mucho la atención este texto bíblico de Cantares 5.2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Yo dormía, yo descansaba, mi corazón velaba en el reposo, en el descanso de Dios. Siempre estaremos velando y debemos estar velando, estar pendientes, no solo estar despiertos, sino velando. Hay dos clases prácticamente de iglesia y el apóstol Pablo lo decía también un poco más atrás, ¿no? Una iglesia que duerme, ¿no? Por eso dice, levántate tú que duermes. Una iglesia que duerme, pero hay una iglesia también que está velando, que aunque está en un reposo físico, es una iglesia que está totalmente y absolutamente velando. ¿A cuál perteneces tú? ¿Es una iglesia que te conformas con estar despierta? ¿O es una iglesia que está totalmente velando, que está pendiente del crecimiento, de la formación, una iglesia relevante, una iglesia que marca la diferencia, una iglesia como que reconocida como representante y fiel testimonio de Cristo, una iglesia que vela, una iglesia que transforma ámbitos? En Hechos 2 sucedió algo que me llama mucho la atención y usted lo puede ver cuando usted lee Hechos capítulo 2, una iglesia bajo, con una evidencia extraordinaria del propósito de Dios para sus vidas, una iglesia donde en un día se convirtieron miles de personas, pero en el siguiente capítulo usted se asombra de lo que sucede en el capítulo 3 de Hechos. ¿Dónde estaban después ellos? No lo que estaban haciendo, no, ¿en qué lugar estaban ellos después? Pues usted mira y se da cuenta que estaban en el templo, siguiendo con sus ritos religiosos. No rompieron los paradigmas, se durmieron, no siguieron en el avance del propósito de Dios. Necesitamos una iglesia que entienda la verdad de Cristo, que rompa paradigmas, una iglesia del reino, como estábamos mirando, una iglesia que avance en el propósito eterno de Dios, una iglesia que está en continua formación y crecimiento. Eso es lo que necesita, una iglesia despierta total y absolutamente. El apóstol Pablo, una noche, disertando largamente de la palabra de Dios, muchos velando lo que él estaba diciendo, pero un hombre llamado Eutico se quedó dormido y dicen que cayó desde el balcón del segundo piso y que cuando lo levantaron estaba muerto.
Entonces Pablo, entendiendo de que estaba en una realidad espiritual y estaba en un proceso de formación de la iglesia, si así podemos llamarlo, mm, le da vida, la vida que tenía impartida en él, la vida de Cristo, se la transmite a este hombre y él se levanta sano nuevamente. Y creo que de ahí en adelante él ya no volvió a hacer esta situación, sino que entendió Eutico que no necesitaba quedarse dormido, sino que necesitaba estar velando a lo que estaba sucediendo, velando en el propósito de Dios, velando en la realidad de Cristo en su vida, entendiendo quién era Él, entendiendo su naturaleza, entendiendo su propósito, rompiendo paradigmas mentales. Por eso es que nosotros somos una iglesia diferente. Por eso cuando un político nos llame, nosotros no nos vamos a poner en el plano de él, y seguramente lo hemos hecho muchas veces cuando nos llaman y nos dicen: ¿qué necesitas? 40 sillas, ¿qué escritorios, pupitres para los niños? Y nosotros como mendigos muchas veces: sí, sí señor, porque no hemos entendido que nosotros estamos en un plano superior. Esto cambia en la medida que nosotros también, cuando nos llamen estas clases de personas, nosotros en vez de escucharlos a ellos, vamos con un direccionamiento, con un aconsejarles, y más bien les decimos: ¿qué necesitas tú de mí? Eso es diferente. Cuando yo puedo llegar allí y le digo: ¿qué más bien necesitas tú de mí? Y seguramente cuando hacemos esto podemos dar una dirección, un consejo acertado, unos planes, unas estrategias acertadas, todo dentro del diseño y propósito de Dios. Somos una iglesia relevante, mis amados. Somos una iglesia que rompe paradigmas y estructuras religiosas. Somos una iglesia que marca la diferencia. Somos unos hijos que resplandecemos como luminares en el mundo. Somos la sal de la tierra. Una luz no se puede esconder debajo de la cama, sino tiene que ser puesta en un lugar alto para que alumbre. Necesitamos una iglesia que alumbre. Necesitamos una iglesia que vele y que sus lámparas estén constantemente llenas de la luz de Cristo, para poder velar, para poder cuidar, para estar en vigilancia, para avanzar, para crecer. Casa Vida en Plenitud, yo declaro en esta mañana que tú eres una iglesia corporativa que vela. Cada iglesia, cada persona, cada templo de Cristo de Casa Vida en Plenitud es una vida que vela, es una vida que funciona en su posición asignada, es una vida que no se mantiene al margen de las cosas, sino que aunque está en el mundo y no es parte del mundo, sí impacta y transforma al mundo. Ahí está la clave. Por eso la oración de Jesús es: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué oró así Jesús? Porque sabía que nosotros somos una iglesia, somos hijos de Él, que en medio de este mundo tenemos que impactar, que ser relevantes, que marcar una diferencia. ¿Sabe cuál es el problema de la sociedad ahorita, mis amados? Y de la iglesia actual en el mundo, que se ha dejado, es todo lo contrario, se ha dejado impactar, encapsular, eh, se ha dejado atrapar por el sistema, por el mundo, no como cosmos, sino el mundo como sistema de funcionamiento, por las modas, por sus sentidos se han atrapado en tantas cosas. Sus sentidos ya le parece normal que si escucha un tipo de música que no le edifica, ya es normal. Y no quiero ser que me tilden como religioso, pero sí quiero que podamos entender que somos una iglesia relevante y que nos estamos quedando dormidos seguramente. Y en vez de impactar el mundo nos impacta a nosotros. Necesitamos una iglesia que transforme ámbitos, que donde hay tinieblas seamos la luz, que donde hay enfermedad haya vida, donde hay muerte haya vida. Que necesitamos una iglesia diferente. Vuelvo y repito, que entienda la realidad de su posición, la naturaleza que posee, la asignación que nos ha dado en Cristo Jesús. El mundo, o sea, nos hemos conformado, no os conforméis a este mundo,
No se amolden a este mundo, Romanos 12:2. No os conforméis, no se amolden. Y nos hemos amoldado a tantas cosas que ya nos parecen naturales. La ideología de género. ¿Qué es lo que presentan las novelas hoy en día? Matrimonios homosexuales, matrimonios entre parejas del mismo sexo, una sexualidad desenfrenada. En otros países es increíble ver la ideología de género que está penetrando en la educación de una manera tan impactante que están cambiando el diseño y la verdad de Dios por una mentira y una realidad que no nos pertenece. Y nosotros como hijos de Dios, dormidos, aceptando y conformándonos. Nos hemos amoldado. Oye, hermano, pero es que estamos en el siglo XXI. Amóldese, hermano, amóldese. Mire, la moda ahora es esto. La moda es esa. Hagamos esto. No, hermano, yo sí quiero ser parte de esa iglesia relevante. Parte de esa iglesia de reino que nos está hablando el pastor Jorge, vuelvo y repito. Parte de una iglesia cambiante que transforma ámbitos, que nos lleva más y más. Que tenemos que impactar la política. Pero ¿sabe qué ha fallado en la iglesia? Que los pastores, los líderes de la iglesia han querido ser políticos. Y esa no es la función. La función es que cuando yo llegue allí, yo voy a impactar ese ámbito. Pero los que han llegado allí se han dejado atrapar por la corrupción, por la burocracia, por tantas cosas que se ven allí. Tenemos que ser una iglesia relevante. Tenemos que decir no a muchas cosas. Tenemos que romper paradigmas de funcionamiento que nos han estado limitando. Paradigmas religiosos. Si yo te preguntara qué paradigmas hay en tu vida y tú fueras honesto y sincero y esculcaras muy adentro de ti, estoy seguro de que aún tenemos muchos paradigmas religiosos que nos encapsulan. Hermano, pero es que esto se hace así. 3 rápidas y 2 lentas. Hermano, la ofrenda se da de esta forma. Hermano, tenemos que romper paradigmas religiosos. Casa, vida en plenitud, una iglesia que vela, una iglesia que funciona en su posición asignada, una iglesia que expresa a Cristo, una iglesia que muere a ella misma, que muere cada uno de nosotros a nosotros mismos. Una iglesia que no, mire, una iglesia, Casa Vida en Plenitud, una iglesia que no quiere tener fama ni influencia, sino ser relevante. Esto es mucho más allá. Una iglesia que avanza, que quita sus anclas. Cuando hablo de anclas, ¿qué cosas pueden estar atándonos que no nos dejan avanzar en el propósito de Dios? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué anclas hay en nuestras vidas aún? Una iglesia que permite el crecimiento y la formación de Cristo en ella. Una iglesia que comprende su carácter, su naturaleza, su identidad y su propósito. Una iglesia que como piedra viva está en constante modelo de funcionamiento, en constante función de cumplir con el diseño de Dios para su vida. Una iglesia que funciona en el diseño correcto de Dios. Una iglesia que rompe paradigmas, dogmas mentales que la limitan. Una iglesia que madura constantemente, diariamente. ¿Cuántas cosas más pueden haber en ti que te marcan como una iglesia relevante? Amada eclesía. ¿Cuántas cosas tenemos que también nos marcan? Porque no todo es contrario o negativo. No. Hay cosas que estamos marcando en un diseño diferente, una diferencia, un cambio, una actitud diferente. Aún el hecho de congregarnos a través de este sistema, a través de las redes sociales, esto es romper paradigmas. Esto es romper paradigmas. Pero me tengo que amoldar a esto. Señor, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu favor. Y pido que tu palabra que hemos hablado en esta mañana, Señor, sea improntada en nuestros espíritus. Cuando es improntada en nuestros espíritus, estoy seguro que habrá un cambio, una transformación. Y no nos amoldaremos, Señor, a ningún sistema contrario a tu diseño y tu verdad. Pido en esta mañana que cada persona que escuche este mensaje, Señor, sea llevada a un nivel de entendimiento diferente, a ver en realidad quién es Él, a conocerse a sí mismo, su naturaleza, su identidad, su carácter y su propósito. Somos una iglesia diferente, Señor.
Gracias, porque hasta este día sé quiénes somos y hacia dónde vamos. Mis amados, buenos días y espero sus aportes ahorita a través de Zoom. Es un tema impactante, es un tema maravilloso, es un tema muy abarcador, tantas cosas. Romper paradigmas que nos limitan como una iglesia de reino. Gracias, mis amados.